Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Desde este lugar compartiré una palabra contigo. Aquí me dio la oportunidad el Señor de hablar de sus misterios. Perdón si se escuchó muy feo porque moví el micrófono pequeño, pero desde aquí voy a compartir una palabra con ustedes. Se ve un poco oscuro, pero en realidad no lo está. Está oscuro aquí adentro, aquí adentro, pero afuera está el sol bien grande. Saludos y bendiciones, pueblo del Señor. Recuerden que Cristo viene pronto. Recuerden que no nos quedaremos para siempre en esta tierra. Hay promesa de que saldremos de acá. Y yo la creo, yo lo creo. Capítulo 15 de el libro de los Hechos. Hay una palabra que por mucho tiempo, por varios años, yo la había juzgado mal. Había yo pensado mal sobre la realidad, la revelación de esa palabra. Pero no fue hasta que tuve que vivir esos procesos para poder aprenderlo. Porque hay partes, hay cosas que no las vamos a entender con un sueño o con un consejo. Hay cosas esperándonos que solamente a través del duro proceso de vivirlas las podemos comprender. Porque alguien nos las puede platicar, testificar, las puede soñar, las puedes visualizar, pero no las vas a aprender hasta que las vivas, hasta que tengas tu propia experiencia en ese específico caso. Vas a aprender eso y será como un hermoso tesoro para tu vida. Bien, en el capítulo 15 de Hechos, versículo 36 al 41 voy a leer en el nombre de Jesús. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Escuchen ese punto importante: no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Qué diferencia que Bernabé simplemente salió con Marcos, pero Pablo salió con Silas, encomendado por los hermanos, o sea, con el apoyo de los hermanos de la iglesia, en oración, encomendado, con la comunión, con la aprobación del pueblo de Dios, de la iglesia, de los hermanos. Y Bernabé simplemente se fue, pero Pablo tomó a Silas y tomó el consejo de los hermanos. Por mucho tiempo yo no había entendido bien profundamente por qué Pablo no había querido llevar a Marcos. Honestamente, yo juzgaba a Pablo y decía que había sido un poco duro, un poco grosero con Marcos, que por qué no le daba otra oportunidad, por qué no se lo llevaba nuevamente. Pero hoy puedo entender, puedo ver este versículo, esta parte de la Biblia desde otro ángulo, gracias al Espíritu Santo que me abre los ojos y me hace vivir esos procesos. Y de aquí traemos una palabra para animarte, para alentarte, para que tengas cuidado de tu vida, para que tengas cuidado en tu caminar en esta tierra y en tu caminar cristiano. Pablo había conocido a Marcos
En capítulos atrás dice la palabra que ellos habían llevado a Marcos cuando salieron desde Jerusalén, que habían llevado a Marcos, el que tiene por sobrenombre, a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, que se lo habían llevado a la obra, al ministerio. Y Pablo y Bernabé eran grandes amigos, grandes hermanos en la fe, eran muy compañeros, andaban juntos, salieron desde Jerusalén y se llevaron a este Marcos. Pero conforme al tiempo, Pablo notó algo en Marcos. Pablo notó un carácter en él diferente, que probablemente no era la persona apropiada para ese campo de trabajo, para ese territorio, para esa plataforma donde Pablo necesitaba ejercer su ministerio. Aunque Marcos, él asimismo, al estar en ese lugar, él se calificaba como un aprobado, que ese era el llamado de él también, que él estaba dispuesto a navegar, a levantar iglesias, a predicar la palabra. Y Pablo dice al principio, está bien, vamos a ver. Pero conforme al tiempo, Pablo notó algo en Marcos. Pablo encontró algo en él. Y de repente cuenta la Biblia que en una ocasión Marcos se regresó a Jerusalén. Se regresó y los dejó solos a Bernabé y a Pablo. No siguió acompañándolos. No siguió acompañándolos en la obra. Y se fue. Luego vuelve a llegar. Y es ahí donde Pablo, lo que acabo de leer, donde Pablo le dice a Bernabé, ¿por qué no volvemos a visitar todas las iglesias donde hemos predicado la palabra para ver cómo están? Y Bernabé dice sí, pero Bernabé quería que llevaran a Marcos. Y ahí fue donde Pablo comenzó a manifestar lo que ya había vivido, lo que había notado y experimentado en Marcos. Y Pablo comienza a decir, no quiero, no estoy de acuerdo que llevemos a este hombre que decidió abandonarnos en medio de la obra. Yo pensé mucho tiempo que Pablo era rudo, duro, grosero, por no darle otra oportunidad. Pero ahora lo veo diferente, porque Jesucristo nos dejó escrito algo poderoso. Tenemos al Espíritu Santo, que Él dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a la verdad. Y también tenemos nosotros la palabra. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Jesús, que es la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios que Jesús habló. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, no estoy diciendo que Marcos era un villano, que era un satanista. No estoy diciendo que Marcos era un falso cristiano, un falso hermano. No, probablemente amaba al Señor, se había entregado a Cristo, pero su carácter no estaba manifestando que era una persona adecuada para ese campo de trabajo que Pablo quería ejercer, al cual Pablo era llamado. Y en la vida, hermanos, nos vamos a encontrar personas que son cristianas, que son creyentes, que van a la iglesia, que tienen un llamado de Dios, pero no podemos calificarlas para tenerlas cerca de nuestra vida tan solo por eso. Tenemos que ver los frutos. Pablo consideró mucho los frutos de Marcos porque los abandonó tiempo atrás. Entonces Pablo dijo, bueno, yo ya no te voy a dar otra oportunidad porque me dejaste hasta que vuelvas a comprobar con tus frutos que eres otra persona, no con tus palabras que me digas, no, ya no lo vas a hacer, ya no lo voy a hacer, ya voy a cambiar, me arrepiento de abandonarlos, es que quería ir a Jerusalén, a echarme una carne, a pasar la fiesta de los tabernáculos por allá, a pasar la fiesta de los judíos y tú sabes, extrañaba a la familia. Y Pablo dice, no, hasta que no muestres un carácter diferente, yo no te abriré la puerta en mi vida. Eres mi hermano en la fe y te respeto, pero no quiero que estés cerca conmigo porque tu influencia no es la que yo necesito en el ministerio. Esto es profundo. En tu vida, tú vas a tener personas así que son creyentes, pero tú ya conoces sus frutos. Tú ya conoces que son personas que en la manera que viven para Dios no es lo que tú estás experimentando. No es lo que tú necesitas para este tiempo. Entonces tú tienes que tener cierta distancia con tales personas. Aunque sean creyentes, como hablé, aunque hablen lenguas, aunque tengan un gran ministerio, si tú has visto que sus frutos no van de acuerdo a lo que el Espíritu te está mostrando a ti, simplemente aléjate de ellas.
A mí me impactó mucho esta palabra porque el Señor me la trajo en un momento especial para mí. Me la trajo en un momento especial porque simplemente porque yo la necesitaba. No voy a hablar de ese tema todavía, pero con el tiempo lo hablaré. Pero yo la necesitaba. Entonces me impactó mucho esta palabra, tomó mi corazón y fue en la noche cuando estaba yo leyendo la Biblia con mi esposa y mis hijas, cuando el Señor me la reveló. Entonces toda la noche me dormí con esta palabra en el corazón. Cuando me levanté de madrugada a estar ahí con Él en oración, todavía la palabra seguía en mi corazón. Y oré por esta palabra, oraba yo por esta palabra para que Dios me la abriera más en el corazón, para que me permitiera profundizar más en esta palabra y más allá de escucharla, ponerla por obra en mi vida, porque me impactó mucho. Y fue ahí cuando el Espíritu Santo me reveló más, me abrió más y me enseñó que a David, el rey de Israel, le pasó un caso similar con su hijo Absalón. Aunque la puerta para esa maldad la abrió el mismo David cuando pecó con Betsabé, que se metió con ella, la mujer de Urías Eteo, que Dios le dijo, tú lo hiciste en secreto, pero yo te lo voy a hacer a ti en público. Bueno, pero el punto que el Espíritu Santo me mostró fue que cuando Absalón, el hijo de David, se levantó para quitarle el reino a su padre, para matar a su propio padre, Absalón antes de eso ya había manifestado que era un homicida, porque Absalón y su hermana, creo que su hermana se llamaba Tamar, eran hijos de David, pero David tenía muchas mujeres. Por otra parte, con otra mujer David tenía otro hijo, perdón, y este otro hijo se enamoró de su hermana, de su hermanastra, la hermana de Absalón, y engañó al rey que estaba enfermo para que mandara a Tamar a que le cuidara y le diera de comer. Y así este varón la forjó y la violó a la hermana de Absalón. Entonces Absalón se enojó mucho, pero se cayó por un tiempo, creo que por 2 años. Entonces Absalón, cuando pasaron 2 años, se vengó y le quitó la vida a su hermanastro. Lo mató por haber violado y abusado de su hermana. Y él huyó, creo que huyó a Hebrón. Y pasó el tiempo, creo que pasaron otros 2 años, y el mismo Joab, el capitán del ejército de David, influyó a favor de Absalón para que el rey lo trajera otra vez. Rogó delante del rey para que el rey David lo perdonara. Y como la palabra dice que como el rey David ya se había aplacado la ira con Absalón, ya lo extrañaba, le permitió volver a Jerusalén y le permitió estar por ahí. Pero con el tiempo, el mismo Absalón comenzó a levantarse en contra de su padre. Dice la palabra que Absalón se sentaba a la puerta de Jerusalén y toda la gente que llegaba a ver al rey para que le hiciera juicio, justicia de tierras lejanas, de la misma tierra de Israel, pero de tierras lejanas como de Efraín, de Judá, de todas esas tierras, Absalón los detenía en la puerta y les decía, oh, ¿quién me pusiera a mí por juez de Israel y yo les haría justicia a todos? Y dice la palabra que cuando la gente le hacía reverencia a Absalón para tomarle la mano y besársela, Absalón se la extendía, porque este varón ya tenía un espíritu de homicidio, tenía la intención de dañar a su propio padre. Yo en México viví en un pueblo. Cuando nací allá viví en un pueblo pequeño, hoy con el tiempo ha crecido, pero en un pueblo, los que viven en un pueblo me entienden. Los que viven en un pueblo entienden que cuando algo pasa en ese pueblo, casi todo el pueblo se da cuenta, ¿verdad? Si la gallina no pone huevos, todo el pueblo sabe. Si doña Conchita se fue a vivir con el vecino del otro lado del pueblo, todo el pueblo lo sabe, ¿verdad? Es común, es un pueblo pequeño y todo lo sabe. Entonces, más o menos así es en Jerusalén en aquel tiempo. Yo me pongo a meditar porque no había tecnología y toda la gente se conoce. Entonces, al Absalón estarse parando en la puerta continuamente, dice la palabra que eso lo hizo por 4 años. Y dice la palabra que así le robaba el corazón al pueblo de Israel.
Cuando pasaron 4 años se levantó a querer matar a su padre para quitarle el reino. ¿Por qué hablo esto? ¿Tú piensas que el rey David no escuchó rumores de lo que su hijo estaba haciendo durante esos 4 años? Pero no hizo nada. No hizo nada el rey David. Y podremos decir, bueno, pues es que ya estaba profetizado porque Dios lo iba a castigar por lo que hizo. Sí, exacto. Pero pudo haber puesto mano en el asunto para haberse detenido. Pero claro, era su hijo. Quizás no hizo caso, no pensó que Absalón llegase a hacer algo tan grande como quitarle el reino y buscar la muerte de él. Esto pasó con Pablo y Marcos, le pasó a David con su propio hijo. David ya sabía que su propio hijo había matado a su hermano hacía años atrás. Y ahora, con lo que estaba haciendo Absalón a la puerta de Jerusalén, robándole el corazón al pueblo con mentiras, con maldades, eso mostraba que Absalón seguía teniendo un corazón homicida. Eso mostraba que los frutos de Absalón seguían siendo malos. ¿Cómo no pudo David detener a su hijo antes de que causara todo ese mal que trajo sobre Israel? Al último murió mucha gente y el mismo Absalón perdió la vida en la batalla que tuvo con la gente de su padre, con su propio padre. Esto es lo que puede pasar en tu vida, pueblo del Señor, cuando tú conoces a personas que ya te han hecho daño, ya te han lastimado o han lastimado a otras personas y tú ya les conoces que tienen un corazón que está dañado, que no ha perdonado, un corazón malo, que no piensa para hacer las cosas. Tú con sabiduría de Dios tienes que alejarte de esas personas, porque si tú permites esas personas en tu vida, vas a terminar en un grande mal como le pasó al rey David. Vas a terminar un mal. Eso fue lo que el apóstol Pablo se evitó al haberse relacionado con Marcos. Marcos es un tipo que cuando las cosas están fluyendo, cuando las cosas están mal, él se va y me deja solo. Yo no lo quiero en el ministerio. Yo no lo quiero. Y la Biblia nunca revela que Dios condenó a Pablo por haber tomado esa decisión. Ahora entiendo que fue una decisión sabia la del apóstol Pablo, el haber dicho no, yo no quiero a Marcos cerca de mi vida. Yo no quiero a Marcos cerca de mi vida. Recuerdo una vez una prédica del profeta T.B. Joshua que se me quedó grabada esta palabra en mi corazón y va con este mensaje. Dice el profeta T.B. Joshua, cuando yo no tenía nada, que yo bajaba de la montaña de mi ayuno a Dios, de mi oración, que yo bajaba al pueblo a predicar en la calle y no tenía yo nada, tú no venías a mí, tú no me apoyabas, pero hoy ni creías en mí, te burlabas, pero hoy que tú ves toda esta sinagoga que el Señor ha puesto en mis manos y ves toda esta multitud, ahora vienes y dices que quieres ser mi socio. Ahora vienes y dices que quieres trabajar conmigo. Ahora dices que crees en mí. ¿Por qué no creíste al principio? ¿Por qué no creíste cuando no tenía nada? Esas son las personas de las cuales nos tenemos que cuidar, pueblo del Señor. Porque cuando no tienes nada, no creen en ti, te menosprecian, a pesar de que tú has revelado sueños, como le pasó a José con sus hermanos. José le reveló sueños. Esto yo he soñado, que las estrellas se inclinaban a mí, que los manojos. Sus hermanos no creían en él. Tú eres un menor de edad, tú eres un insignificante, no sabes ni trabajar en el campo ni en las ovejas. Tú estás loco. Esas son las personas de las cuales tú te tienes que cuidar, pueblo del Señor. Hoy, que no tienes nada, que apenas ganas para comer, pero tú sabes y la gente sabe que Dios te ha profetizado, te ha hablado y te va a levantar y tiene cosas grandes contigo, pero muchos no te creen. Esas son las primeras personas que van a venir a tu vida cuando Dios te bendiga, cuando Dios te visite, cuando Dios cumpla lo que va a hacer contigo. Tú no puedes abrir la puerta. Tú no puedes abrir la puerta y decir, bueno, ya han cambiado. No, no. Hasta que Dios te dé testimonio y hasta que tú veas los frutos de esas personas. Le decía yo a mi esposa que me hubiese gustado que Bernabé hubiese escrito una carta, el Bernabé de la Biblia, porque ya ves, Pablo escribió muchas cartas, pero la Biblia nos dice que este apóstol, me imagino que fue un apóstol, Bernabé, hubiese escrito algo. Si él hubiese escrito algo, yo creo que hubiese
expresado las malas experiencias que tuvo con Marcos. ¿Me están entendiendo? Hubiese expresado lo arrepentido que estuvo por haberse llevado a Marcos y no a Pablo. ¿A quién preferirías tú? ¿Andar con Marcos, que te deja solo en los momentos difíciles, o quedarte con Pablo, que aun cuando lo meten preso sigue adorando a Dios, que aun cuando le tiran piedras se levanta y vuelve adelante? ¿Qué tipo de amistad tú hubieses querido? Si tú te tuvieras que poner en el lugar de Bernabé, ¿a quién escogerías? ¿A Marcos, que te abandonó, o a Pablo, que ha estado contigo desde que lo conociste? Ahí les dejo la palabra. Esta es la sencilla palabra que les quiero compartir, pueblo del Señor. Ten cuidado con quién tú te relacionas o a quién tú permites en tu vida. Ten cuidado. Busca revelación de Dios y que el Espíritu Santo te abra los ojos para que no te bases, para que no juzgues y no determines las amistades por las palabras que escuchas, sino por los frutos, sino por la evidencia de lo que esas personas hacen, cómo se comportan, cuál es su carácter, cuál es su actitud, cómo tratan al prójimo. Eso es lo que tú debes de usar. Esa herramienta es la que debemos usar para determinar a quién nos vamos a acercar y de quién nos tenemos que alejar. Hay creyentes que siguen siendo malos. Hay creyentes que siguen teniendo un corazón no arrepentido. Hay creyentes que no han nacido de nuevo. Esos creyentes solamente te van a hacer daño, porque cuando tú les hables de lo que Dios está haciendo contigo, de lo que Dios te ha revelado, de las experiencias con Dios, ellos no tienen nada de interés en esto. Ellos no tienen nada de interés, y su menosprecio a tus pláticas, a tus conversaciones, te va a lastimar. Te van a dañar la fe. Eres tú el juez de tus amistades. Eres tú el que tienes que determinar a quién tienes que mantenerle distancia y a quién no. Y más si el Señor ya te ha mostrado que te cuides de ciertas personas, más debes aún de obedecer. Que Dios me lo bendiga, pueblo de Dios. Espero que me haya podido expresar. A veces siento que hablo mucho de la Biblia, o sea que meto muchas historias y no predico diferente, pero no sé, es la manera que Dios me ha preparado, yo lo puedo decir así, es la manera que Dios me ha hecho, me ha formado, y me encanta usar la Biblia como base para explicar, y me pongo a navegar en ellos, como que me paso a su tiempo, y a veces uso experiencias mías con lo que está aconteciendo en la palabra, y se los traigo para que, aunque sea un alma, sea bendecida y Dios le bendiga su corazón y le haga cuidarse, porque todavía no estamos en el cielo, estamos en medio de una generación perversa y depravada, dijo Jesucristo. Jesús dice la palabra en el libro de Juan que Jesús mismo, aunque muchos habían creído en él, pero el mismo Jesús no se fiaba de todos, de ninguno, porque él sabía lo que había en el corazón. O sea, aunque muchos creían en Jesús, Jesús no se fiaba, no se confiaba de ellos, porque Jesús ya los conocía. Probablemente los conocía por revelación, pero a otros los conocía por sus frutos. Jesús tuvo el tiempo grande para conocer a los fariseos desde pequeñito, cuando iba al templo cada año con sus padres, que se quedaba en el templo y les hacía preguntas. Él les hacía preguntas. Ahí los estaba conociendo Jesús a los fariseos. Ya los estaba conociendo. Jesús decía probablemente, cuando yo crezca no me voy a relacionar para nada con estos diablos. Cuando yo crezca mi ministerio comience, no voy a tener nada que ver con estos diablos, porque son unas bestias, son unos depravados, son malos. Pero eso es lo que debemos de hacer, pueblo de Dios, basarnos en los frutos, basarnos en las personas, en cómo viven y aún en qué hablan de ellos, porque no todo es chisme. Cuando alguien te habla algo de una persona, no te pongas a reprender. Oh, no, es que tú tienes un espíritu de demonio, que tú me estás hablando mal del prójimo. No, tú solo escucha con sabiduría. Puede ser el mismo Dios que está usando esa persona para que te hable de aquella
para que tú tengas cuidado de aquella persona. A mí me ha pasado. Yo he pensado que eso es el diablo que me está metiendo cizaña y maldad, pero después me doy cuenta que fue el Espíritu Santo que usó esa persona para hablarme la realidad que yo no conocía de la otra persona, porque yo estaba a punto de relacionarme con la otra y de emprender un negocio con la otra. Pero gracias a este consejo que escuché el día que me tocó encontrarme con esta persona, sin yo abrir la boca, me di cuenta que lo que me dijeron de él es la verdad. Y dije, wow, entonces no fue el diablo. O sea, ten cuidado, pon atención cuando alguien te hable mal de alguien. No lo deseches como que es el diablo. No participes con ellos. No participes expresándote. Solo escucha con sabiduría. Si es de Dios, lo vas a usar en el futuro, ese testimonio. Si no es de Dios, se te va a olvidar. Pero no participes en hacerte cómplice. No, sí, eso es una mal. No. Tú solo escucha con sabiduría. Porque puede ser Dios que te está preparando para lo que está por venir en tu vida. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Padre, gracias te doy por esta palabra, algo diferente este sábado, pero te doy gloria, te agradezco, precioso, amado mío. Bendito tu nombre para siempre. Bendice a los oyentes, Padre. Cuídalos, dalos discernimientos para no caer en la trampa del diablo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor. Nos vemos en otro tiempo.